En los primeros siglos de nuestra era, Egipto, al igual que el resto de la región mediterránea, se convirtió al cristianismo. Este episodio de la historia de Egipto, entre la época de los faraones y el auge del Islam, ha sido desechado. Sin embargo, los primeros cristianos de Egipto, los antiguos coptos, jugaron su propio papel en la historia del país. Olvidados durante cientos de años, no fue hasta el siglo XIX cuando los coptos fueron redescubiertos como resultado de excavaciones realizadas por el arqueólogo francés Albert Hayet en la antigua ciudad de Antinópolis, en el Egipto Medio. Dentro de las necrópolis de Antinópolis, que también desenterró, Albert Hayet encontró objetos, tejidos de colores brillantes y cientos de momias coptas excepcionalmente bien conservadas. Pero después de llevarlas a Francia, este valioso hallazgo fue confiado a los polvorientos almacenes de universidades y museos. Un siglo después, un equipo del Louvre redescubrió los valiosos hallazgos mientras repasaba el inventario del museo. Sorprendido por la olvidada colección de cuerpos momificados, el Louvre, junto a un grupo de científicos, comenzó una nueva investigación para revelar los secretos de las momias y la historia de su civilización por primera vez. La palabra copto tal vez no sea exacta para referirse a los cristianos egipcios. De hecho, los coptos eran egipcios que al final, tras un largo periodo de tiempo, se convirtieron al cristianismo. Situada a la orilla del Nilo, Antinópolis proporciona una ventana ideal a través de la cual podemos analizar y entender la transición de Egipto al cristianismo. Los 5.000 objetos y muestras de tejidos y las 39 momias encontradas en Antinópolis pueden utilizarse para medir los inmensos cambios que la religión cristiana supuso para la vida diaria de los egipcios. Pero este es un proceso largo. El Departamento de Conservación del Louvre se ha pasado los últimos 15 años analizando e identificando toda la colección. Como resultado del valor de la colección de Antinópolis y de los misterios que conlleva, la directora del proyecto, Janet Lynch, decidió que estos extraordinarios hallazgos arqueológicos debían ser analizados por un equipo científico multidisciplinar. Hasta ahora, los estudios de las momias se habían centrado en especímenes individuales, pero nunca en una colección de 39 momias. Como tenemos muy pocos datos arqueológicos, tenemos que acudir a la ciencia y luego hacer que estas momias compartan sus secretos. Médicos, físicos, dentistas y químicos, todos trabajando voluntariamente y fascinados por el antiguo Egipto. Para ellos, los primeros siglos después de Cristo están envueltos en un halo de misterio. Al contrario que la época de los faraones, que se ha estudiado extensamente, de esta época nos faltan conocimientos y marcos de referencia. Eclipsadas por las sombras de las pirámides, las momias de Antinópolis aún ocultan los secretos de su pasado, su civilización y su cultura. Esta investigación será tanto científica como profundamente humana. Al estudiar estas momias, es importante que restablezcamos el vínculo arqueológico perdido con la excavación de Antinópolis. No podemos conformarnos con estudiar cadáveres y pruebas de una época en concreto. Tenemos que reconstruir la historia de este pueblo. Hace 1500 años, estos 39 cuerpos momificados eran mujeres, hombres y niños. Cada uno es identificable. Algunos están amortajados, otros desnudos y otros con ropa. Otros recubiertos de oro. Son signos que indican que estos habitantes de Antinópolis vivieron en épocas distintas. Datan entre el periodo romano, siglo III después de Cristo,
y el periodo bizantino, alrededor del siglo VII después de Cristo. Así que son anteriores al periodo islámico en Egipto. La primera pista del periodo de cada cuerpo yace en las prácticas funerarias utilizadas. En la época de los faraones se momificaba a los egipcios. ¿Es esta tradición compatible con el cristianismo? ¿Se siguió utilizando? Ya en su primera sesión, los investigadores descubrieron prácticas que no se esperaban. Aunque la momia no tiene rostro y tiene una pierna rota, su cuerpo está casi intacto y excepcionalmente bien conservado. Se podría escribir una novela con esto, desde las agujas en sus cabellos a la reconstrucción de sus pechos y al collar. Es una chica pin-up de Antinópolis. Estos pechos fueron reconstruidos. No solo es que haya tierra en ellos porque estén dañados, hay tejido debajo. Hay fragmentos de tejido que se han situado bajo la piel del pecho para reconstruir su forma natural. Era una práctica habitual de la época, pero en este caso resulta impresionante. El pecho había sido reconstruido y también parece que hay un fragmento de relleno situado en el abdomen, porque normalmente los estómagos de las momias están totalmente huecos. Es sorprendente porque esto no es muy común. Era habitual en la época romana. No solo se hacía por estética, también se hacía por las creencias tradicionales de los egipcios con respecto a la vida después de la muerte. Creían que tendrían una vida similar a la terrenal. Por lo tanto, querrían conservar el mismo cuerpo. Para aprender más sobre las prácticas funerarias y refinar su análisis, los científicos han decidido escanear a la mayoría de las momias. Los escáneres mostrarán los esqueletos de las momias sin tener que quitarles la ropa y revelarán el estado de conservación en el que se encuentran los órganos, si es que se conservan. Es la primera vez que veo esto. Yo también, y esto de aquí no es un relleno normal. Eso de ahí son los primeros implantes de pecho. Es increíble. No recuerdo haber visto nada de esto. Sabemos que se utilizaba relleno, pero tal cantidad para una conservación... Sí, en el cuello y en el abdomen. En el abdomen también, pero en los Aquí pechos... se utilizó el relleno por todas partes. El método utilizado para momificar el cadáver de esa mujer es muy similar al utilizado por los antiguos egipcios, en el que el relleno sustituye a los órganos extraídos del cadáver. Sin embargo, no todas las momias parecen haber sido vaciadas. En esta fase del estudio, cada momia de la colección se examina minuciosamente con el fin de responder a las muchísimas preguntas de los científicos. Piel, hueso, decoloración de la piel, abrasión dental, uñas, color de la piel y textura de la ropa. Cada detalle podría proporcionar información. No se deja nada sin analizar. En el antiguo Egipto se veía una gran erosión del esmalte en relación con la arena que se encontraba en la comida. Creo que esta persona sufrió muchísimo. De hecho, tiene unos abscesos importantes en esta zona. Me han dicho que, según parece, los dolores de muelas eran una causa de suicidio en la antigüedad. Así que si nosotros los sufrimos, ellos también tuvieron que sufrirlos. Tiene gracia. ¿Es la piel? Lo que hay debajo es una marca. Es piel regenerada, eso seguro. Y también hay resina. Y hay algo negro. La queratina de la uña ha desaparecido.
El resto de la capa superficial de la piel también se ha disuelto, lo que le da este aspecto blanco. Normalmente los científicos pueden fiarse de los registros de las excavaciones realizados por arqueólogos. Proporcionan una información contextual muy valiosa. La colección de Antinópolis es un tesoro silencioso. No hay fecha ni análisis de los especímenes. Como resultado, la tarea de los científicos es mucho más complicada. Albert Gallet, el arqueólogo francés que encontró las momias de Antinópolis, comenzó sus primeras excavaciones en 1896. En aquella época, aún no sabía qué era lo que quedaba de la antigua ciudad. Los monumentos originales, el Arco del Triunfo, el Pórtico de la ciudad o su teatro. En la superficie solo se veían montículos de arena. Durante 20 años, Albert Gallet desenterró una increíble cantidad de valiosísimos tejidos y cientos de momias de los mortuorios. Pero no se encontraron los registros de estos hallazgos. Tras volver a Francia, expuso todos los trofeos que había traído de las excavaciones de Antinópolis en el museo de su mecenas, Émile Guimet, creando unas exposiciones fantásticas, pero sin proporcionar ningún tipo de detalle contextual. Albert Gallet situó las vitrinas de tal modo que la ubicación de los hallazgos no reflejaba ningún tipo de veracidad arqueológica. Nunca ocultó ese hecho, y creo que Guimet también lo apoyó. El objetivo era llamar la atención de la gente y generar publicidad para poder afrontar excavaciones futuras. Por ejemplo, puso juntas a dos momias que habían sido encontradas en dos lugares muy distintos de la necrópolis y de periodos distintos, agrupándolas en una sola exposición por motivos de composición. En la época de Gallet, la arqueología no era una ciencia tan exacta como puede serlo hoy. Entonces no se tomaban muestras tal y como se hace ahora. Utilizó varios métodos disponibles en su época. Aunque Gallet se había centrado en realizar una presentación espectacular en lugar de en su rigor arqueológico, sus descubrimientos dieron reputación internacional a la ciudad de Antinópolis. Antinópolis fue fundada en el año 130 de nuestra era por el emperador Adriano, sobre las ruinas de una ciudad que se remontaba a los tiempos de los faraones y en la que solo permanecía en pie el templo del faraón Ramsés II. Cuenta la leyenda que el emperador Adriano la hizo construir en honor de su favorito, un joven llamado Antino, con quien viajaba por el Nilo. El joven Antino era muy hermoso, según parece. Se cayó del barco y se ahogó en el Nilo. No está claro si se cayó o lo empujaron, pero al final acabó en el Nilo. El emperador Adriano decidió construir una ciudad en su honor y convertirlo en un dios, darle el estatus de dios. Por lo tanto, Antino, el favorito de Adriano, se convirtió en un nuevo dios en el panteón romano. Se construyeron templos en su nombre, se creó una secta en su nombre y se fundó una ciudad llamada Antinópolis. En griego, Antinópolis significa ciudad de Antino. Más allá de la leyenda, los auténticos motivos que llevaron a Adriano a construir la ciudad fueron principalmente económicos y políticos. El emperador Adriano quería crear una capital regional en el corazón de Egipto, consolidando su poder sobre un territorio que llevaba siglo y medio formando parte del Imperio Romano. La ciudad tenía que ser espectacular. Debía tener un teatro, un hipódromo, baños,
y una puerta conmemorativa para dar la bienvenida a los visitantes que llegaran por el Nilo. Hoy, un arqueólogo y papirólogo italiano, Rosario Pintaudi, dirige la excavación que comenzó Albert Gallé hace un siglo. Retomó las excavaciones de la necrópolis de Antinópolis. Siguiendo sus pasos, Magali Couder ha podido descubrir la excavación y los restos de la ciudad fundada a principios del siglo II de nuestra era. Por primera vez, lugares que solo podía imaginarse basándose en pinturas y fotografías aparecieron delante de ella. Estamos en una de las zonas de enterramiento excavadas por Albert Gallé a finales del siglo XIX y principios del XX. Sí, esta es una metrópolis excavada en su totalidad por Gallé. Y cada montículo es una tumba que probablemente contendría una serie de cuerpos que no podemos identificar, porque no tenemos referencias arqueológicas exactas de ellos. Es posible que algunas de las 39 momias que estamos estudiando procedan de esta necrópolis porque son de varias excavaciones. Gallé estaba solo en toda la excavación. Tenía todo este espacio para él. Se estima que aquí había enterradas entre 30.000 y 40.000 personas. Gallé se sintió muy orgulloso tras descubrir estas 30 o 40.000 tumbas. Y es una pena, sí, una auténtica pena, que no tengamos registros exactos elaborados por él. No hay registros, por ejemplo, que digan quién estaba enterrado y dónde. Por supuesto, entiendo que Gallé no pudiera proporcionar registros escritos. Era virtualmente imposible. Cada mañana encontraba entre 5 y 10 cadáveres. ¿Cómo iba a poder catalogarlos? Estas sencillas tumbas podían acomodar entre 3 y 4 personas, una encima de otra. Pero lo que más llama la atención de los arqueólogos está localizado a unos cientos de metros de distancia. La necrópolis conmemorativa. Solo se conservan las ruinas. Fue diseñada para personas más ricas que eran enterradas en cámaras familiares. Los vivos venían a homenajear a los muertos organizando banquetes en la explanada central. Las momias que llevaban la ropa más lujosa o estaban recubiertas de oro como este niño, probablemente procedían de la necrópolis conmemorativa. Es guapo, mira qué carita. Tiene dientes. Así que no es tan joven. Se puede ver la depresión en las fontanelas. Qué raro. Tiene manos muy pequeñas. Mira qué manos tan pequeñas. Las uñas. Mira qué uña. Aún así, no es muy mayor, ¿verdad? Se puede ver que la capa está muy arrugada. Sí. La capa de oro siguió la retracción de la piel en el cuello. Y en el labio es muy suave. Y en los ojos empieza a arrugarse de nuevo. Bueno, no demasiado. En la ceja está muy suave. Trataremos de ver cómo se ha pegado a la piel. Tenemos que averiguar si se aplicó algún producto con ese fin o no. Tardarán tiempo en averiguar cómo se aplicó la capa dorada. Pero como resultado de esta sesión de observación, Magali Couder ya puede realizar una evaluación inicial. El niño debió de pertenecer a una familia muy rica. No conozco ningún otro ejemplo de niño recubierto de oro. Solo conozco casos de adultos. En cualquier caso, podemos afirmar que el niño estaba recubierto de oro y el cuerpo ha sido tratado. No es una práctica cristiana.
Pero está claro que, en el momento de la muerte, lo importante son las creencias de la familia. Aquí es donde debemos discernir entre creencias individuales o familiares. El problema con este periodo de transición es que no sabemos mucho sobre él, porque los textos antiguos eran religiosos, escritos por monjes que solo trataban de dogmas y no hablaban de prácticas heredadas del pasado y que eran consideradas paganas e ilegítimas. Hay un poco de todo en las momias de Antinópolis. Algunas eran ricas y otras menos. Para el estudio de la población, se trata de un episodio de transición entre la desaparición gradual de la religión tradicional y sus prácticas funerarias, y la llegada y difusión de una nueva religión, el cristianismo, que tenía sus propias prácticas. Cuando se fundó Antinópolis, en el año 130, el cristianismo era practicado por una minoría. A pesar de la prohibición de Roma, esta nueva religión se expandió por todo el Imperio Romano, especialmente en Egipto, donde se practicaba en secreto. Bien en domicilios privados o en zonas inaccesibles, como el desierto que se extiende hasta las puertas de Antinópolis. Este movimiento llevó a la gente al desierto, tanto hombres como mujeres, porque también había mujeres, porque buscaban la soledad, querían abandonar el mundo, dejar la sociedad e ir al desierto a buscar a Dios. Dios está en el desierto, Dios está en la soledad. Es un movimiento interesante que se desarrolló a finales del siglo III y principios del IV, cuando la situación empieza a cambiar en Egipto. Los primeros ermitaños eran gente solitaria que ocupaba tumbas abandonadas para rezar y ayunar. Pronto se les unieron otros y tuvieron discípulos. A finales del siglo III, el nuevo emperador Diocleciano decidió fortalecer la prohibición y perseguir a los cristianos. Diocleciano tomó una serie de medidas dirigidas concretamente contra los cristianos. Cerró templos de adoración. No había muchas iglesias en aquella época, pero cerró todos los posibles templos. Encarceló a sacerdotes, y es probable que también hubiera algunas sentencias de muerte. Por lo tanto, podemos hablar de una época de persecución, porque los cristianos eran considerados por el emperador como gente infiel, mala gente, podríamos decir. Así que hubo una gran persecución. Esto tuvo un impacto muy significativo entre los cristianos de Egipto. Hoy en día, los coptos, los cristianos de Egipto, tienen un calendario que comienza en el año 284, cuando llegó al poder el emperador Diocleciano, y que ellos llaman la Era de los Mártires. En el año 312, pocos años después del reinado de sangre de Diocleciano, el emperador Constantino proclamó la libertad de religión. El cristianismo estaba autorizado oficialmente y se extendió al resto del imperio y por todo Egipto. Fue en esta época cuando se desarrolló un nuevo método de devoción religiosa. Los ermitaños, cada vez más retirados en el desierto, construyeron los primeros monasterios, como el de Antinópolis, cerca de las fronteras de la ciudad. El fundador del cenobitismo fue un egipcio llamado Pacomio, y todo el movimiento monástico partió de él y se extendió al mundo entero. Hablamos de los monasterios cristianos. Pacomio afirmó haber recibido una revelación. No fue una visión, sino una revelación verbal. Un ser divino le dijo: quédate donde estás, en el Alto Egipto, y miles de hombres se unirán a ti. Así que fundaron el primer monasterio.
Ora et labora, reza y trabaja. Había que compartir el tiempo entre las oraciones y el trabajo para mantener a la comunidad. Los monjes de la antigüedad no se separaban de sus familias ni de la vida laboral. Comerciaban con pueblos y ciudades, vendiendo las cuerdas y cestas que producían, y practicaban una amplia variedad de trabajos de artesanía, como tejer. Los escribas monásticos eran responsables de proporcionar una narración escrita de la fe cristiana. Aunque sabemos bastante del estilo de vida de los monjes, hay muy poca información sobre el día a día de la población copta. Rosario nos abre las puertas de su taller para mostrarnos los fragmentos de papiro descubiertos en la excavación de Antinópolis. Encontramos varios fragmentos de papiro con dos diseños. Esta es una pareja imperial, el emperador y su mujer, ambos montados sobre un carro tirado por animales fantásticos. Esto es un texto pagano, la Odisea de Homero. El uso del griego es raro. La mayoría de los textos están en copto, no en griego. La mayoría de estos preciosos documentos están escritos en un nuevo idioma, el copto, el idioma egipcio transcrito utilizando el alfabeto griego. El griego había sido el idioma oficial desde la conquista de Alejandro. Por lo tanto, entre los egipcios cristianos había algunos conversos que habían tenido una cultura o pasado griego y hablaban griego, y otros que no habían tenido contacto con esa cultura y hablaban egipcio. Por lo tanto, se desarrolló un sistema de escritura, mientras había una evolución simultánea del idioma egipcio, que ahora se llamaba copto. Como había sonidos en el idioma egipcio que no se correspondían con los sonidos de las letras del alfabeto griego, se inventaron 6 signos adicionales para que representaran sonidos como ja, je, ye, básicamente egipcios. Fue este nuevo idioma el utilizado para expresar las creencias populares, mezclando las antiguas deidades egipcias y griegas con el dios cristiano. El objetivo de estos cánticos era asegurarse la benevolencia de los dioses, garantizar su protección y dar gracias por una curación milagrosa. Parece que hubo un periodo de transición en el cual coexistieron varias religiones y hubo una mezcla de religiones y de culturas. Alguien podía ser cristiano y tener un entorno cultural egipcio. La lana, encontrada en la ropa que llevaban las momias de Antinópolis, muestra el cambio en las creencias. Considerada sucia por su origen animal, estaba prohibida en la época de los faraones. Los lujosos adornos bordados en las ropas de las momias también reflejan la mezcla de iconografía pagana y cristiana, como esta cruz copta cosida en el sombrero de un niño. Gracias al carbono 14, varios tejidos han sido datados en periodos cristianos, como el siglo VII, pero aún estaban decorados con motivos griegos. Esa tradición continuaba. Por lo tanto, la ropa no nos determina la religión de un individuo. Aunque hay motivos paganos y griegos en las ropas del siglo VII, 3/4 de la población de Egipto era cristiana desde el reinado del emperador Teodosio. En el año 380, el cristianismo se convirtió en la única religión oficial del imperio. Se construyeron iglesias por todo el país. Antiguas cuevas de ermitaños se convirtieron en capillas, como la de Abu Genis, cerca de Antinópolis. Los cristianos se reapropiaron de zonas arquitectónicas. Templos como el de Ramsés II en Antinópolis se transformaron en centros de abastecimiento de materiales para la construcción de iglesias.
Esta ciudad estaba destinada, sí, destinada a reutilizar constantemente material que ya había sido utilizado antes. Por ejemplo, hay capiteles de la época de Antínoo, ruinas que se remontan a la época de Adriano. Y luego estos talatats, que se remontan a la época de Ramsés II. Por lo tanto, al segundo milenio antes de Cristo. En el caso de este monumento, sus materiales datan de épocas muy distintas. Hemos descubierto un talatat, una piedra con el rostro de Nefertiti. Es una imagen preciosa. Aún conserva el color y la cara está bien delineada. Se encontró aquí, en estos cimientos. Por primera vez en la excavación de Antinópolis, esta columna y su capitel estarán en su lugar original de la basílica. El equipo de Rosario Pintaudi ha decidido utilizar una técnica similar a la utilizada por los habitantes de la antigua ciudad. Es una maniobra muy peligrosa. Espero que salga bien. Es un momento crucial. Este acto, que simboliza el ingente trabajo de restauración que ha tenido lugar en la excavación desde que el arqueólogo francés Albert Gallet finalizara sus excavaciones, ha llevado a otro descubrimiento. Bajo el capitel hay un símbolo cristiano, una cruz roja con un círculo, el crisma. Es muy importante para la reutilización y la cristianización de elementos arquitectónicos en el período cristiano. En el capitel tenemos el número 5, porque cada columna está numerada. Este es el capitel de la quinta columna de la iglesia. Aquí se repitió el símbolo cristiano, no solo con una cruz roja, sino con otra cruz grabada aquí, sobre el capitel. Estos diseños cristianos no son visibles. Están ahí para purificar los diseños paganos. Después de esta purificación, el capitel de la época de Adriano podría utilizarse en una iglesia cristiana y cumplir su función allí, sin invitar a los dioses o demonios paganos a entrar a la iglesia. La cruz los mantenía a todos a distancia. Por primera vez, podemos ver una inscripción oculta bajo la columna. Los habitantes de Antinópolis debieron de ver esta columna tal y como está ahora. Por fin está visible. Estoy muy contento. A finales del siglo IV, el imperio cristiano aún estaba dividido. Los cristianos ya no solo estaban enfrentados a los paganos, sino también entre ellos. Las disputas internas se incrementaron. Varios patriarcas y arzobispos que no estaban de acuerdo con el poder de Constantinopla fueron exiliados al gran oasis de Karga. Con la muerte del emperador Teodosio en el año 395, el imperio romano se separó en dos y Egipto se unió a Constantinopla. El resultado fue una lucha interminable entre cristianos sobre la naturaleza de Cristo.
La disputa más significativa llegó en el año 451 en el Concilio de Calcedonia. Las diferencias se centraban en definir el estatus de la divinidad de Cristo. Es decir, si era Dios o no, si Cristo era Dios y humano, o sencillamente un Dios. Desterradas, algunas de estas grandes figuras eclesiásticas permanecieron el resto de sus vidas en el oasis de Karga, un lugar tradicional de exilio de la época de los faraones. Allí fundaron pequeñas comunidades cristianas, convirtiendo la población a través de las oraciones, y fueron enterrados aquí, en la magnífica necrópolis de Bhagawat. Pero sus vidas no eran peores, ya que tenían recursos y acceso al agua. Había cultura en el oasis. Quedan unas ruinas increíbles, especialmente la de la necrópolis de Bhagawat. Las tumbas son magníficas y el cementerio aún sigue en pie, lo cual para la época romana bizantina era bastante raro. Unos murales increíbles adornan el interior de dos capillas de Bhagawat. La capilla del Éxodo y la capilla de la paz reflejan el paso de una religión a otra. Los diseños de la capilla del Éxodo describen historias del Antiguo Testamento, pero un símbolo muestra pruebas de una influencia antigua que se remonta a la época de los faraones. El Ankh, un símbolo de la vida para los antiguos egipcios, también era utilizado por los coptos. En la excavación de Antinópolis, Rosario Pintaudi también ha encontrado restos del Ankh. Tenemos una ánfora de vino con una inscripción que dice: la gracia de Dios está en el vino. Esta no es una jarra egipcia. El vino se importaba a Antinópolis, se bebía y se disfrutaba. Luego tiraban las jarras vacías, y este fragmento que ven ustedes aquí se ha conservado. También hemos encontrado los restos de unas tapas con forma de cruces, y este agujero era para hacer fermentar el vino, permitiendo escapar los gases. Este es un símbolo cristiano. Hay cruces normales y diseños como este, el símbolo de Cristo. Está inspirado en el Ankh. El vino ocupaba un lugar prominente en las vidas de los cristianos de Antinópolis. La tierra aún estaba cubierta de ánforas rotas que se remontan a los siglos V y VI y reflejan la riqueza y prosperidad de la ciudad en su momento álgido. Los resultados de las pruebas científicas confirman que la ciudad era rica. Las 39 momias vivieron de forma confortable durante sus vidas. A lo largo de un periodo de más de 500 años, los habitantes disfrutaron de un buen estilo de vida sin tener en cuenta la edad, género o estatus social. No hay pruebas de ninguna epidemia concreta, ni enfermedad, ni sufrimiento. Los esqueletos no están especialmente dañados, ni mostraban fracturas o problemas de crecimiento. Estaban sanos y comían muy bien, así que Antinópolis era una ciudad rica. Eso ya lo sabíamos, pero el estudio de estos individuos lo ha demostrado. Su dieta predominantemente vegetariana demostró ser idéntica a la dieta de los egipcios bajo la época de los faraones, lo que significaba que durante 4000 años las prácticas agrícolas alrededor del Valle del Nilo permanecieron inalterables. Esta información, obtenida estudiando pelo, piel y muestras de dientes y a través de escáneres y pruebas de ADN de las momias, también nos ha proporcionado una prueba del periodo de transición entre varias religiones en forma de diferentes prácticas funerarias. Solo las momias del periodo romano, el más antiguo, habían sido vaciadas y recubiertas con una fina capa de oro. Ninguna de las momias de la época cristiana había sido vaciada. Iba contra la religión cristiana.
La idea de conservar el cuerpo estaba ahí, pero no se podía dañar la integridad del cuerpo. Nunca. Por tanto, la mayoría de las momias cristianas conservan su cerebro, hígados, pulmones y riñones. Ahora podemos decir que hemos sido capaces de hacer que estos 39 individuos compartan sus secretos, ya que hemos aprendido mucho sobre sus vidas. Podemos vincular los elementos que encontramos a través de un análisis científico con la historia, con datos reales. La momificación no se extendió más allá del siglo VII. En ese momento, un imperio bizantino ya debilitado estaba sufriendo ataques por todas partes. El prestigio de los emperadores se desvaneció y la inestabilidad política redujo aún más su poder. Antinópolis perdió su estatus como capital regional. Los ejércitos árabes arrasaron las fronteras del imperio bizantino. Después de Siria y Palestina, entraron en Egipto en el año 641. Este dibujo describe una batalla con imágenes de soldados a caballo, arqueros, armaduras y escudos. Representa la transición entre dos mundos. Por un lado, el imperio bizantino, a medida que pierde Egipto, y por otro lado, la llegada del Islam. Es probable que esta sea una escena del último periodo imperial del cristianismo en Egipto. En la conversión al Islam se produce el mismo fenómeno que en la conversión al cristianismo. Al principio es un cambio muy lento, pero de repente, ¡pum!, se extendió. En el año 706, una ley prohibiendo el uso del copto en documentos oficiales condenó a muerte al idioma y a su cultura. Los cristianos fueron perdiendo sus derechos, lo que produjo una conversión masiva al Islam. En 3 siglos, los coptos volvieron a convertirse en una minoría. El vínculo que los coptos tienen hoy en día con Antinópolis es sentimental. Para ellos, Antinópolis es la ciudad de los mártires, la gran ciudad cristiana que cayó en manos de los árabes. No creo que los coptos de hoy en día tengan ningún vínculo con los de la época de los faraones. Es muy raro porque a la vez los coptos de hoy en día afirman ser los auténticos egipcios. Dicen que no son árabes. Ellos son los auténticos egipcios, pero a la vez, en mi opinión, están bastante despegados de su pasado. Sus prácticas litúrgicas y oraciones son más parecidas a las del mundo bizantino que a las de la tradición egipcia. Unas canciones litúrgicas, inspiradas en canciones de la época de los faraones, son los últimos vestigios del idioma copto. El arte copto, sin embargo, ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Esculturas, ropa y vasijas están decoradas con colores brillantes y pueden verse rostros de ojos grandes. En el Museo Copto de El Cairo, los tesoros de Antinópolis están expuestos al público. En parte proceden de las excavaciones realizadas por Rosario, cuyos almacenes aún están llenos de obras maestras desconocidas para el gran público. Tenemos restos de un cuenco de cristal magnífico, decorado con motivos pictóricos en la parte delantera y en la trasera. Tiene este aspecto. Hemos descubierto que los ojos grandes son típicos de las pinturas coptas. Sobre todo, encontramos miles de fragmentos de tejidos típicos del arte copto. En el centro hay una silueta de una mujer que tiene un peinado muy complejo y que lleva 2 pendientes. El vestido está muy bien cortado y en los extremos hay 4 dibujos,
flores, con más flores entre ellas. Algunos rasgos faciales están especialmente pronunciados. Los ojos son muy grandes. Seguro que estos artistas conocerían otras formas de pintar ojos, pero este era su estilo. El arte copto, de las primeras etapas del cristianismo, se habría perdido si un puñado de entusiastas como Albert Gallé no se hubieran comprometido a encontrarlo. La Exposición Universal de 1900 le dio a Albert Gallé la oportunidad de presentar los tejidos coptos al público. La mayoría se recortaron para destacar los maravillosos patrones que los adornan. La inmediata reacción fue positiva, con periodos declarando la coptomanía. La Exposición Universal del año 1900 fue un evento clave para los textiles coptos. Hasta entonces nadie había expuesto de tal modo momias del periodo romano o bizantino. Era algo totalmente nuevo que generó una gran cantidad de entusiasmo en todo el París de la época. Artistas, poetas y diseñadores se inspiraron en ellos. Sí, tuvo mucho éxito. El diseñador italiano Mariano Fortuny adoptó la rica ornamentación de los diseños para crear unos vestidos inspirados en la cultura copta. Los tejidos estimularon la imaginación de Matisse y Rodin. La actriz Sara Bernard posó como emperatriz bizantina llevando una túnica cóptica con un peinado copto. Mientras tanto, los habitantes de París iban en masa a ver los diseños bordados. Pero Albert Gallé pronto se dio cuenta de que su popularidad iba a ser pasajera y quiso convertir esta exposición en algo permanente. Antinópolis se convirtió en su objetivo, su raison d'être. Después de todo, pasó allí casi 20 años. Estaba muy resentido al final de su vida. Tenía solo 60 años cuando murió, por lo tanto no era muy viejo. Pero estaba agotado por no haber podido encontrar suficientes recursos para llevar a cabo sus campañas. Cada año tenía que luchar para encontrar nuevos inversores y nuevos patrocinadores. Su sueño era abrir en París un museo dedicado a Antinópolis. Finalmente no fue capaz de abrir ese museo porque muchos de sus hallazgos ya estaban repartidos por museos de París y de otras provincias. La mayoría de las momias de las excavaciones de Albert Gallé se perdieron o se destruyeron en las dos guerras mundiales. Estas 39 momias son las únicas que quedan, tras haber sido olvidadas en la oscuridad de los almacenes de varios museos durante más de un siglo. Hoy, arqueólogos del Louvre y las últimas tecnologías se combinan para permitirles participar en un ballet virtual. El estudio científico proporciona solo un eslabón en la larga cadena de investigación que nos espera en un futuro, pero nos ofrece unos buenos cimientos sobre los que levantar el edificio del conocimiento de la antigua civilización copta.